que luego de escuchar este interesantísimo panel puedan tener los productores una idea acerca de qué se trata la inteligencia artificial, de cómo puede ayudar a hacer más eficiente y sustentable el trabajo que todos los días tienen en el campo. Freddy, vamos a comenzar con algunas preguntas disparadoras. Sí, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la Sos invitación. emprendedor, venís estudiando acerca de la tecnología. Desde los 12 años leí que hay una revista muy interesante, Sí, sí, cambió un sí, sí. poco tu De muy chico, perspectiva, nerd de nacimiento, desde la cuna, prácticamente. como todos los que estamos acá. Parece que el futuro de la inteligencia artificial llegó hace rato, pero muchos todavía no lo saben, no conocen de qué se trata y pareciera que nos encontró por sorpresa. A lo largo de la historia hemos visto que muchos avances tecnológicos han parecido amenazantes al principio, pero luego demostraron consecuencias muy beneficiosas para toda la sociedad. La inteligencia artificial parece estar siguiendo este camino. Tenemos muchísimos pronósticos. El historiador Yuval Harari, que tanto nos gusta a Igna y a mí, la caracterizó como el hackeo del sistema operativo de la humanidad. Nos gustaría saber, Freddy, ¿cómo la ves? No sé si soy de tanto de la escuela de Harari, pero sí que es una disrupción tremenda, ¿no? Lo que estamos viviendo. La inteligencia artificial, para los que por ahí no están en el tema, tiene más de 50 años. O sea, no es una cosa nueva. Sí, lo que pasó fue que por primera vez en la historia se empezó a hablar en todos los asados de los domingos de inteligencia artificial y en todos lados, como decías. No siempre con tanto conocimiento, pero sí se empezó a instalar la conversación de que la inteligencia artificial se metió en todo. Y como cualquier tecnología, como que pasa a diferentes estadios, un estadio más de investigación, después las empresas e industrias lo empiezan a adaptar y después llega a la mano de mucha gente. Y eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial hoy. Y como decías antes también, no siempre la innovación la recibimos con los brazos abiertos. Hace poco veía unas fotos de una movilización de docentes en contra de las calculadoras en el año 88. O sea, marchas contra las calculadoras. Por lo tanto, no siempre es como, bueno, a ver esto nuevo, lo incorporo, lo uso. Siempre hay una fase de un poco de decepción porque las cosas no funcionan del todo bien hasta que empiezas a generar confianza. Y la inteligencia artificial está en eso. Pero ya vemos ejemplos concretos en todas las industrias. Y todas las empresas del mundo, todas las organizaciones del mundo usan sistemas que los ayudan a tomar mejores decisiones. O sea que eso, digamos, pasándolo el mundo de la industria en la que estamos hablando hoy, estamos a nada. Ya hay ejemplos concretos en el mundo, pero creo que se vienen en los próximos años donde esto va a aparecer en lo cotidiano de todo el trabajo de cualquiera que está acá. Gracias, Freddy. En relación a eso, Freddy, en el agro se producen un montón de datos dentro de los campos, de los lotes, incluso fuera de ellos. Cada vez estamos recolectando más datos, pero no los estamos aprovechando como quisiéramos. No estamos analizando, transformando esos datos en información o en insights. Y la pregunta es, ¿cómo están haciendo uso de esos datos? ¿Cómo lo están transformando en información en otras industrias? ¿Cómo la inteligencia artificial va a ayudar a que eso sea? Sí, no, buenísimo. Bueno, primero, la inteligencia artificial podríamos decir que es un campo de conocimiento, digamos, ¿no? Es un mundo de conocimiento específico que se nutre de determinadas cosas como la estadística, la matemática, los modelos predictivos, como estaban charlando recién. O sea, hay muchas herramientas, el software, que hacen que vos puedas procesar grandes volúmenes de datos de formatos diferentes, no solo datos estructurados, digamos, en un estilo más como un Excel, por decirlo así, sino que datos que pueden ser de drones o de imágenes satelitales o de entendimiento de sensores, de temperatura, de humedad, diferentes fuentes de datos que pueden nutrir sistemas donde vos ahí desarrollás lo que le podemos decir modelos, o podremos decir también así algoritmos, ¿no? Para simplificar. Pero un modelo lo que hace es tomar todas esas fuentes de datos para resolver algo específico. En general a todo eso le podemos decir inteligencia artificial o también se escucha mucho el concepto de ciencia de datos. Y dentro de la ciencia de datos, una de las cosas que más se hace es, digamos, podemos hacer dos grandes cosas. Una, analizar para atrás y otra, analizar para adelante. Analizar para atrás sería como, bueno, ¿qué pasó y por qué pasó? Y lo interesante ahora es pensar qué puede pasar a futuro. Y ahí está para mí la clave de todo esto. O sea, las empresas que son líderes de las industrias lo que saben hacer muy bien es predecir lo que va a pasar adelante.
Esa es como la clave. Lo otro, lo anterior sería como un commodity, algo que ya deberían tener todas, ¿no? Que ahí podemos relacionarlo con el concepto de business intelligence o inteligencia de negocio. Eso que normalmente ustedes deben haber visto, tableros, donde hay indicadores clave que uno puede mirar y saber si tu negocio está bien o está mal. Eso es importante, pero eso ya es como medio parte del pasado, tener solo eso. Los modelos predictivos, esta capacidad de las máquinas de analizar el histórico, analizar lo que pasó para predecir qué puede pasar, es la cosa más importante que podemos mirar. Y para eso, para mí va a haber muchas cuestiones. Las empresas de otras industrias lo que fueron pasando fue también estadios de confianza respecto a esto. Muchas veces pasaba, yo por ejemplo, gracias a la experiencia en Rocking Data, fuimos haciendo proyectos en diferentes industrias, como por ejemplo el mundo de la salud. Y cuando vos hablabas con un sanatorio médico y le decís, ¿puedo ayudarte a predecir cuántos casos de COVID van a ingresar? Te miraban raro, como diciendo, ¿cómo haces vos para entender un negocio en el que yo estoy hace 30 años? Y vos no venís de ese negocio. Esa cosa que podría sonar más cultural, digamos, es un cambio de los que hay que hacer para empezar a incorporar esto en las industrias. Eso yo lo vi en muchas industrias que fueron evolucionando en ese sentido, adquiriendo un nivel de madurez de uso de datos, desde pasar al, como decíamos, análisis para atrás hacia análisis adelante. Entonces, ese proceso creo que puede llevar unos años. Lo interesante es ver casos, ver herramientas. Y el enfoque para mí es el que tienen la mayoría de las industrias, que es como sistemas de apoyo a la toma de decisión. O sea, cómo genero a partir de los datos, a partir de múltiples fuentes de datos, un nuevo conocimiento. Porque la ciencia de datos es crear nuevos conocimientos. Y nuevos conocimientos accionables, o sea, que te permitan tomar una decisión más informada con un conocimiento que quizás no tenías antes de ese ejercicio. Y ese es el enfoque para mí. Está bien, súper importante lo de la confianza, ¿no? Sí. La mayoría de los productores hace años y años que está haciendo eso y hay un factor que es bastante impredecible, o al menos eso sentimos que es el clima, ¿no? Claro. Y cómo influye eso después en todas las predicciones que queramos hacer. Cuando miras todos los negocios tienen variables impredecibles. O sea, no creo que sea una cosa... Por supuesto, esos tipos de variables son de alto impacto y son incontrolables, digamos. Pero pasó, por ejemplo, en la época de COVID, donde nosotros hacíamos bastantes algoritmos predictivos. Imagínate que haces un modelo de predicción de cuántas entradas de cine vas a vender. Y de repente viene el COVID. ¿Cuántas entradas vendiste? Entonces la lógica en ese momento era que todo el mundo decía, bueno, esos modelos predictivos se rompieron todos. Pero la realidad es que todas las empresas del mundo se dieron cuenta que los modelos predictivos y la ciencia de datos son la manera más rápida de entender un fenómeno. Un fenómeno que se va moviendo y va cambiando todo el tiempo. Los consumidores no tienen una forma de comportarse específica, se comportan todo el tiempo de manera distinta. Y con los años vemos eso cada vez más seguido. Ya no hay un consumidor que tiene determinados intereses, se enamora de determinadas marcas y hace siempre lo mismo. Eso ya no existe más. Entonces, los usos aplicados a marketing, que en general son la mayoría de los usos de la ciencia de datos, tienen esa capacidad de entender un fenómeno muy rápido, modelarlo y adaptarse rápido. Entonces, lo que termina siendo como una desventaja, en realidad se convierte en una ventaja para esos modelos que tienen la capacidad por diseño de entender la complejidad y adaptarse rápido. Espectacular. Freddy, el avance de la inteligencia artificial hace que, como decía Diego también, como decía Lu, muchas tareas reiterativas puedan ser reemplazadas y nos dejen con muchísimo más tiempo. Lo que no sabemos muy bien es cómo va a impactar el uso de la inteligencia artificial en tareas mucho más creativas. Nos gustaría saber cómo crees que va a impactar en el desempleo y ¿qué próximo ves que pueda implementarse la idea de renta universal que propone Elon Musk y otros tecnólogos? Contanos. A mí cuanto más tiempo tenga libre mejor, regálame tiempo. Me encantaría, la verdad, que la inteligencia artificial haga algunas cosas por mí. Pero bueno, la verdad que hay mucho temor por estas cuestiones. Hace poco estaba leyendo... Siempre creo que para este tipo de cosas está bueno leer fuentes que sean serias y que hagan estudios serios. Por ejemplo, uno es el World Economic Forum, que hace un par de semanas sacó un informe que se llama El futuro del trabajo, donde ahí ellos dan digamos, iluminan un poco esta conversación y tienen algunos insights interesantes. Por ejemplo, ellos dicen
que el 23% aproximadamente del trabajo del mundo va a estar fuertemente impactado por la inteligencia artificial. ¿Impactado qué significa? ¿Reemplazado? No, aunque podría ser en algunos casos. Lo que ellos dicen es va a estar modificado por la inteligencia artificial. Después también hay otro informe interesante para los que quieran seguir profundizando en el tema que hizo la Universidad de Pensilvania y OpenAI, que justamente OpenAI es la empresa que desarrolló ChatGPT. Entonces es como raro también que ellos estén investigando el impacto de algo que ellos hicieron, digamos, ¿no? Pero eso abre también la conversación de que hay mucha incertidumbre realmente, ¿no? Cuando hablabas al principio de Harari, esta carta que hizo de frenemos esto durante 6 meses y que Elon Musk firmó esa carta también y que Elon Musk paralelamente hizo una empresa de inteligencia artificial mientras decía que frenen la inteligencia artificial, esos son datos que hay que tener en cuenta, que él también era uno de los fundadores de OpenAI. Pero la cuestión que se está instalando y que creo que sí tiene sentido hablar es la incertidumbre, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar con muchos de las tareas que hacemos en los trabajos. No sabemos del impacto que va a tener los modelos grandes de lenguaje como ChatGPT. La realidad es que no lo sabemos. De la misma forma que no se supo cuando el que creó el like o dislike en las redes sociales, el impacto en la psicología de millones de personas en el mundo. Lo creó, lo lanzó al mundo y después el impacto se fue viendo, digamos, ¿no? Pero sí lo que creo es que, para bajar un poco el apocalipsis, digamos, es que durante toda la historia nosotros tomamos las tecnologías como herramientas y las usamos para hacer mejor nuestro trabajo. Yo creo que no va a pasar mucho más que eso. Sí, lo que me imagino, como pasa en otras industrias, y que celebro que pase, es que el humano va a estar aumentado. Hoy estamos hablando de una inteligencia artificial que te puede ayudar a hacer cosas que antes no podías resolver, ¿no? Entonces podríamos decir que es la inteligencia humana aumentada a partir de la inteligencia artificial y creo que hay que hablar de estas cuestiones para que le perdamos el miedo y que las usemos a nuestro favor, ¿no? Y el favor de la sociedad en general. Gracias, Freddy. Freddy, hablando de recomendaciones, Código Enigma, es la 1. Películas, es lo mío, ¿no? Como que puedo hablar mucho de películas. Código Enigma sí, me gusta mucho para arrancar, un poco histórico, ¿no? Alan Turing es la historia de cómo él básicamente con su cabeza crea cómo funcionan las máquinas, ¿no? En el año 30 y pico ya hablaba de algoritmos. Es impresionante. Pero otras películas recomendadas, bueno, me gusta mucho Ex Machina. Es una linda película que es una persona que intenta establecer si está hablando con un humano o con una máquina y tiene una inteligencia superior a lo de una máquina estándar. Parece ciencia ficción, pero sin embargo hoy si vemos textos escritos por un ChatGPT, capaz que no estamos seguros si está escrito por una máquina o por un humano. A mí me pasó con mi libro, que el prólogo lo hice con GPT hace 2 años y la gente no me creía que estaba hecho por una máquina, ¿no? Entonces, los límites de lo real y lo artificial como que se están perdiendo. ¿Cómo piensan las máquinas, no? El libro Cómo piensan las máquinas, sí. ¿Y el streaming que empezaron hace poquito? El streaming, sí, estamos haciendo un streaming con unos amigos. Para nerds. Super Por nerds. nerd, que se llama La venganza de los nerds, ¿no? Por esto de que, bueno, hay una película muy vieja, pero la cosa de que los nerds siempre mirados de costado y ahora de repente nos preguntan cosas, ¿no? Ya salimos de... Yo siempre me acuerdo De la habitación. hace 20 años trabajando en tecnología, que, bueno, Diego debe compartir, ¿dónde estaban los equipos de tecnología en los edificios? En el subsuelo. En el subsuelo sin ventanas. Ahí estábamos. Y sin embargo ahora en las mesas de la toma de decisiones, así que esa es la venganza de los nerds. Ahora estamos de moda. Ahora Salieron a respirar. salimos a respirar, sí.